Un circuito eléctrico es un arreglo que permite el flujo completo de una corriente eléctrica bajo la influencia de un voltaje. Un circuito eléctrico es típicamente compuesto por conductores y cables conectados a ciertos elementos de circuito como aparatos que a la vez aprovechan el flujo y resistencias que lo regulan. Para que exista un circuito eléctrico, la fuente de electricidad debe tener dos terminales, una terminal con carga positiva y una terminal con carga negativa. Si se conecta el polo positivo de una fuente eléctrica al polo negativo, se crea un circuito. Entonces la carga se convierte en energía eléctrica cuando los polos se conectan, permitiendo el flujo continuo de energía eléctrica. En un circuito en serie, los receptores están instalados uno a continuación del otro, en la línea eléctrica, de tal forma que la corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que la que atraviesa el último. Para instalar un nuevo elemento en serie en un circuito tendremos simplemente que cortar el cable y cada uno de los terminales generados al conectarlos al receptor, como lo mostramos en la siguiente imagen. En cada circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Para conectar un nuevo receptor en paralelo, añadiremos una nueva línea conectada a los terminales de las líneas que hay en el circuito. Un circuito mixto, como lo vamos a mostrar más adelante en la siguiente imagen, es una combinación de varios elementos conectados tanto en paralelo como en serie. Estos pueden colocarse de la manera que sea, siempre y cuando se utilicen los dos diferentes sistemas de elementos, tanto paralelo como en serie. Estos circuitos se pueden reducir resolviendo primero los elementos que se encuentren en serie y luego los que se encuentren en paralelo, para que luego calcular y reducir el circuito único y puro. Ahora vamos a hablar de las características de los circuitos en serie y en paralelo. Empezaremos con darles las características de la resistencia. En un circuito en serie aumenta al incorporar receptores, mientras que en un circuito en paralelo esta disminuye al incorporar receptores. Hablaremos también de la caída de la tensión. En el circuito en serie, cada receptor tiene la suya que aumenta con su resistencia. La suma de todas las caídas es igual a la tensión o al voltaje de la pila, mientras que en el paralelo es la misma para cada uno de los receptores e igual a la de la fuente. La intensidad en el circuito en serie es la misma en todos los receptores e igual a la general en el circuito. Cuanto más receptores, menor será la corriente que circule. En cambio, en el circuito en paralelo, cada receptor es atravesado por una corriente independiente. Es menor cuanto mayor es la resistencia. La intensidad total es la suma de las intensidades individuales y será mayor en cuanto más receptores tengamos en el circuito. A continuación, también hablaremos sobre los cálculos, que los veremos en la siguiente imagen. La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Y esta es una ley de electricidad que establece que la intensidad de la corriente que circula por un conductor es proporcional a la diferencia de potencial o al voltaje que aparece en los extremos del conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de la resistencia eléctrica. Y esta es el coeficiente de la proporcionalidad que aparece en la relación intensidad y voltaje. Y la fórmula la veremos a continuación. La ley de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Y de forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. El voltaje o la tensión.
Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por la unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un volímetro y su unidad de medida es el voltio. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de la circulación de las cargas eléctricas o de los electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia o un obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Ya. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Esto se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del material. La potencia eléctrica es la relación de paso-energía de un flujo por la unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento de un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio o watt. Buenos días, mi nombre es Valentina Rueda y en el día de hoy les vamos a explicar nuestro ejercicio que es acerca de los circuitos eléctricos. En este caso vamos a mostrar un circuito mixto y lo veremos a continuación. Gracias. Como siempre, comenzaremos por calcular la resistencia equivalente de todo circuito. Inicialmente haremos dos simplificaciones. Primero sustituimos la resistencia 3, la 4 y la 5 por un equivalente de R3, 4 y 5. Sustituimos R7 y R8 por su equivalente que sería R7, 8. Ya que R3, R4 y R5 están en serie, esto sería igual a R3, 4 y 5 es igual a R3 más R4 más R5. Eso es igual a 10 ohmios más 20 ohmios más 18 ohmios, que esto es igual a 48 ohmios. En cuanto a R7 y R8, como están en paralelo, su equivalente es igual a R7, 8. Y esta viene dada por la expresión De acuerdo a lo que acaba de decir mi compañera Valentina, el circuito queda de la siguiente manera. Tomando ahora como punto de partida el circuito B, realizaremos dos simplificaciones más. La primera es la rama superior donde se encuentran los dos nudos, desde el punto A al punto G, calculamos la resistencia equivalente de R2, R3, 4 y 5, que llamaremos R2 a R6. A continuación, en la rama inferior existen entre los nudos del punto A al G, calculamos la resistencia equivalente de R7 y R8 y R9, que llamaremos R7, 8 y 9. Las resistencias R2, R3, 4 y 5 y R6 están en paralelo, por lo tanto las mostraremos con la siguiente ecuación. Al estar en serie R7, 8 y R9, su equivalente es igual a R7, 8 y 9. Y esta viene dada por la expresión R7, 8, 9 es igual a R7, 8 más R9. Y esto es igual a 3 ohmios más 3 ohmios, que esto es igual a 6 ohmios. El circuito queda de la siguiente manera. Observes en el circuito anterior que la resistencia R7, 8 y 9 están en paralelo con la pila, por lo cual está sometida a una misma tensión, tal y como se muestra en el siguiente esquema. La siguiente simplificación resulta evidente y consiste en sustituir las resistencias R1 y R2 a 6 por su equivalente que llamaremos R1 a 6, siendo su valor igual a R1 a R6, que eso es igual a R1 más R2 a 6 igual a 4 más 8, y eso es un equivalente de 12 ohmios. El circuito queda de la siguiente manera, como se muestra en la figura que está a continuación.
Finalmente calculamos la resistencia equivalente de todo el circuito, que a su vez es la equivalente de las resistencias R7, 8, 9 y R1 a 6. Por otro lado, se puede apreciar que en este caso quedan en paralelo las dos resistencias, por lo cual todos ellos tendrán la misma tensión aplicada en sus terminales. El circuito más simplificado del circuito de partida es, por lo tanto, el que veremos a continuación. La resistencia total del circuito que acabamos de mostrar se va a hacer de la siguiente manera. La veremos a... Una vez calculada la resistencia equivalente de todo el circuito, se procederá con el cálculo de los voltajes y las intensidades de cada uno de los circuitos simplificados, hasta llegar al circuito de partida, donde además calcularemos las potencias disipadas en cada una de las resistencias, cuya suma deberá coincidir con la potencia total calculada en el circuito de la resistencia total. A continuación hallaremos los cálculos del circuito E. Primeramente vamos a hallar la corriente total, que se va a hacer con la fórmula que está a continuación. Ahora seguiremos con la potencia total, que se va a hacer con la siguiente fórmula. Ahora procederemos a hallar los cálculos del circuito D. Comenzaremos hallando la corriente 1 y luego procederemos a hallar la corriente 5. Como podemos observar, se aplica la primera ley de Kirchhoff al nudo A y se cumple de la siguiente manera. Eso es igual a la intensidad, es igual a la intensidad de 1 más Hallaremos los intensidad cálculos del circuito en C. Primero hallaremos voltaje 1 y voltaje 6, los cuales se hallan de la siguiente manera. Se puede verificar la exactitud de los cálculos aplicando la segunda ley de Kirchhoff, así partiendo del nudo A del circuito, pasando por la rama superior y volviendo al nudo por la rama donde está la pila. Por lo tanto, tendremos que voltaje es igual al voltaje 1 más el voltaje 6. Reemplazándolo de esta manera, quedaría 8 más 16, que eso es igual a 24 voltios. Ahora procederemos a sacar los cálculos del circuito B. Inicialmente calculamos los voltajes en bornes de la resistencia 7,8 y la resistencia 9. Ya que conocemos el valor de la corriente que las atraviesa, que es la intensidad 5, a continuación les mostraremos el equivalente del voltaje 8 y del equivalente del voltaje 9. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff se verifica que en la rama superior AG únicamente nos queda por calcular las corrientes intensidad 2, intensidad 3 e intensidad 6, que las hallaremos como les vamos a mostrar a continuación. Y los valores obtenidos se verifican con la aplicación de la primera ley de Kirchhoff al nudo D, ya que se cumple que intensidad es igual a intensidad 2 más intensidad 3 más intensidad 6. Ahora hallaremos los cálculos del circuito A. Inicialmente hallamos los voltajes o las tensiones e intensidades que nos faltan por calcular. En este caso, voltaje 3, voltaje 4 y voltaje 6, como lo mostraremos en las siguientes imágenes. Para comprobar que se cumple la ley de Kirchhoff, usamos voltaje 3 más voltaje 3 más voltaje 5 menos voltaje 6, que tiene que dar un total de 0. En la rama inferior solo nos queda por calcular las siguientes corrientes, que sería la corriente 7 y la corriente 8, como lo mostramos a continuación. Compruebe que se cumpla a continuación la primera ley de Kirchhoff aplicada al nudo B, que es intensidad 5 igual a I7 más. Finalmente calculamos las potencias disipadas por cada una de las resistencias, para lo cual se multiplica la tensión en bornes de cada una de las resistencias del circuito por la corriente que la atraviesa. Vamos a hallar potencia de la resistencia 1 hasta la resistencia 9.
Y bueno, sumando todas las potencias se verifica que la potencia total es igual a la suma de todas las potencias. Ahora procederemos a hallar cada una de las potencias de las resistencias. A continuación empezaremos hallando la potencia de la resistencia 1, que esto es igual a potencia de R1 es igual a voltaje 1 por intensidad 1, que esto equivale a 8 por 2 y esto es igual a 16 watts. Seguimos con la potencia de la resistencia 2, que esto equivale al voltaje 6 por la intensidad 2, esto es igual a 16 por 1 es igual a 16 vatios. Seguimos con la potencia de la resistencia 3, esto equivale al voltaje 3 por la intensidad 3, esto es igual a 10 sobre 3 por 1 sobre 3, que esto equivale a 10 sobre 9 vatios. Vamos a hallar la potencia de la resistencia 4, que equivale al voltaje 4 por la intensidad 3, que esto es igual a 20 tercios por 1 tercio, que esto equivale a 20 novenos vatios, como lo vemos acá. La potencia de la resistencia 5 es igual al voltaje 5 por la intensidad 3, que esto es igual a 6 por 1 tercio y equivale a 2 vatios. La potencia de la resistencia 6 es igual al voltaje 6 por la intensidad 6, que esto equivale a 16 por 2 tercios, que es igual a 32 tercios vatios. La potencia de la resistencia 7 es igual al voltaje 8 por la intensidad 7, que esto equivale a 12 por 1, que es igual a 12 vatios. La potencia de la resistencia 8 es igual al voltaje 8 por la intensidad 8, que es igual a 12 por 3 y esto equivale a 36 vatios. La potencia de la resistencia 9 es igual al voltaje 9 por la intensidad 5, que esto equivale a 12 por 4, que es igual a 48 vatios.